Hola, buenas, ya estoy aquí. ¿Y qué te traigo hoy, Mari? ¿Qué te traigo hoy? El unboxing de la Look Fantastic del mes de enero, que este mes ha llegado bastante pronto, así que guay, contenta. Y vamos a ver. La suscripción a mí se me ha vuelto a activar. Yo tengo suscripción de 3 meses y antes me costaba 45 euros y ahora he visto que me han cobrado 50. Para que lo sepáis, Mari. ¿Vale? 50 euros por 3 meses. Que no me parece barato, pero tampoco me parece caro. Creo que hay meses que merece muchísimo la pena, otros no merece tanto la pena, pero es una caja que para mí siempre te da la posibilidad de probar productos nuevos, de marcas muy buenas, que eso siempre bien. Así que eso, contenta porque yo Look Fantastic os diré que es una de mis cajas preferidas, sobre todo por eso, porque es que he tenido la posibilidad de probar muchos productos muy buenos y marcas muy buenas que de otra manera no hubiera probado. Entonces creo que está guay. Lo primero, que os traigan muchas cosas los reyes, ¿vale? Así que ya sabéis, tenerlo todo preparado para los camellos, el champán, algo para comer, que vienen muy cansados y todas esas cosas, ¿vale? Y para los reyes también. Vamos a ver. El mes pasado ya, a ver, he aprendido a abrir la caja sin romperla, importante, y ya el mes pasado ya no venía tarjetita con código QR, donde aparecen los productos, así que donde aparece información de los productos y viene el spoiler del mes que viene. Esa tarjeta ya no está, así que una cosa que me parece una faena. Bien, la cajita se ve así y vamos a ver. A ver si son los productos que yo tenía preparados. Sí, todos menos uno, que es un extra viene. Y os tengo que contar, uno de los productos que viene es muy, yo no es la primera vez que lo tengo, porque ha venido más veces en Look Fantastic, pero es un producto que yo me había aplicado mal. Y ahora, al ver la descripción del producto y todo esto, he visto cómo se aplica realmente, que es una cosa muy rara, una manera muy rara de aplicar ese tipo de producto. Pero bueno, os cuento. El primer producto que viene es este, de la marca Philip Kingsley, que es un producto que me lo he aplicado hoy y es este, mirad. Hoy, bueno, es este no, es así me he dejado el cabello. Y os cuento, es el Elastizer de Philip Kingsley, que es un producto que sirve, es un pre-champú, sirve para quitar el frizz. Y hoy me he aplicado, mirad lo que he hecho, para que veáis, una manera de perder menos tiempo. Me he aplicado en las raíces de la marca, ¿cómo se llama? Que no me viene, Robin, lo pongo en edición. Pero bueno, la cosa es que me he aplicado en las raíces un scrub de sal, con sal marina, de Christopher Robin, no me hace falta ponerlo en edición, de Christopher Robin, con sal marina, y de medios a puntas me he aplicado el Elastizer y me he dejado las dos cosas como unos 10 minutos, ¿vale? Luego ya me he aclarado y me he lavado el cabello normal. Y este lo que te hace es hidratar y quita mucho el frizz. Vamos a ver, os cuento lo que dice la página de él. Es un producto que lleva bastantes años viniendo y a mí me gusta. Vienen 40 mililitros, sí, eso es, 40 mililitros, que tienen un precio de 24,50 €. Pues me parece una barbaridad. Y nos dice que este producto único proporciona una oleada de hidratación dentro de la cutícula del cabello y es especialmente beneficioso para el cabello extremadamente dañado. Este tratamiento intensivo superhidratante aporta sedosidad, flexibilidad, elasticidad, movimiento y fuerza al cabello. La inteligente combinación de ingredientes continúa brindando protección UV incluso después del lavado, lo que ayuda a prolongar la vida de los tratamientos de color. Los resultados son visibles y nos dice que la aplicación se acumula con el uso continuo. Yo no lo suelo aplicar siempre porque eso, como hay que aplicarlo antes del champú y dejárselo un rato y todo eso, pues no siempre tengo tiempo. Pero bueno, yo ya sabéis, me aplico esto, luego me aplico el champú, lo que sea, o sea, champú, mascarilla, o champú, acondicionador, mascarilla. Acondicionador no siempre, la verdad. Y luego me aplico siempre el Wow
de color wow, el Coat. Y luego me aplico aceite de Moroccan Oil en las puntas, ¿vale? Así que eso. Y a pesar de todo, tengo el cabello muy fino y si veis, no se queda nada pesado, ¿eh? Aunque lleve todo ese montón de cosas, no queda nada pesado el cabello. Bien, siguiente producto. Vamos a ver cómo lo tengo yo puesto aquí. Uno de una marca que nos gusta mucho, que es de la marca Elemis. Que viene el bálsamo limpiador, el de colágeno. El Pro-Collagen Cleansing Balm, que nos dice que es un bálsamo hidratante limpiador. A mí este bálsamo me gusta muchísimo. Es de limpia muy bien, es caro, es muy caro, pero a mí me gusta mucho. Mirad. Huele muy bien. Este es de estos que hay que aplicárselo y luego con agua se convierte en se hace lechoso y quita muy bien el maquillaje. Me gusta mucho. Pero yo, como os digo, el precio tela marinera. Ya sabéis que en Stilvana tenéis bálsamos limpiadores muy buenos con un precio más barato que este. Tenéis el de Jaimish, que a mí me gusta mogollón, muchísimo. Limpia muy bien también. Hay código para el canal que es INF10 Elioli. Y podéis aprovechar porque eso, o sea, hay bálsamos muy buenos. ¿Y qué nos dice la página de este bálsamo de Elemis? Nos dice que es el tamaño viaje y nos dice que es un limpiador multiusos formulado para eliminar eficazmente el maquillaje y las impurezas. La fórmula transformadora 3 en 1 comienza como un bálsamo nutritivo, antes de disolver las impurezas como un aceite e hidratar como una leche limpiadora. Nos dice que contiene pavina pavónica, que es una alga parda rica en ácidos grasos, que ayuda a retener la humedad y a mejorar el aspecto de elasticidad de la piel. Además contiene aceite de borraja, que proporciona un efecto calmante, mientras que el aceite de baya de sauco fomenta un acabado visiblemente suave. Además contiene una mezcla de aceites esenciales que incluyen lavanda, manzanilla y eucalipto, que enriquecen el bálsamo ofreciendo un aroma celestial similar al de un spa durante el ritual de limpieza. A mí me gusta mucho cómo huele, sí. Huele muy bien, muy relajante, me gusta, sí. Siguiente producto. Uno que ha venido no hace mucho, me he dado cuenta, digo, pero si este... no es exactamente el mismo, pero ha venido más veces. Y es de la marca Dishworks. ¿Y qué producto es? Es el Perfect Length Body Butter. Y os cuento. Son 30 mililitros, aunque el bote sea tan grande, contiene 30 mililitros. Y nos dice que es una manteca corporal profundamente hidratante. Es un 98% natural con aceites esenciales de geranio, naranja y naranja dulce que mejoran el estado de ánimo para nutrir la piel y darle energía. Además contiene extracto de cáñamo para ayudar a mantener la microbioma de la piel, ácido hialurónico hidratante, manteca de karité nutritiva y aceites esenciales estimulantes. De este hay otro que es lo mismo, pero que es también autobronceador. Pero no, el que viene esta vez es solo body butter, así que guay. Una manteca, vamos a ver, viene sellada, pero la voy a abrir porque me la voy a llevar al trabajo ya inmediatamente para probarla, o sea, para utilizarla en el trabajo. Y guay. A ver, vamos a ver. A ver el olor. Lo primero, la textura, ya veis. Huele muy bien. Huele muy bien. Se nota el aroma a naranja. Huele muy bien, ¿eh? Está guay. A ver qué tal se absorbe y lo vamos viendo. Siguiente producto. Uno de la marca... Perdón. De la marca Dr. Pau Pau. De esta marca han venido muchas veces tubitos con un es bálsamo labial y a la vez es colorete, que a mí eso no me gusta mucho, pero este producto no ha venido nunca, así que cosa que me alegro. Y es el Hydrating Face Mist de 100 mililitros que tiene un precio de 15 euros. Guay que venga un mist, a mí los mist siempre bien. ¿Y qué nos dice de él? Nos dice, vamos a ver.
que tiene una fórmula ultra ligera con una fragancia natural. Ofrece 3 poderosos beneficios en un único y delicioso spray. Hidrata, suaviza y calma la piel. Además está enriquecido con el ingrediente estrella de la gama, que es el Papaya-Hyaluronic, que combina propiedades nutritivas y calmantes de extracto de papaya, con ácido hialurónico para hidratar y enriquecida con niacinamida, vitamina B3. Nos dice que esta bruma facial retiene refina la textura de la piel, potencia la hidratación y minimiza el exceso de grasa. Mientras tanto, la exquisita esencia de la flor de neroli retiene la humedad, envolviendo tu piel en un delicado aroma. Vamos a ver. Este no sirve, me parece, para mantener el maquillaje. No, es simplemente hidratante. Bueno, me gustaría que fuera también setting spray. Ya puestos a pedir, pues que haga más cosas. Todo en uno. Bien, ¿qué nos quedan? 2 productos. Todavía no os he dicho el producto extraño. O sea, que es muy extraño como la Body Butter ya se ha absorbido. Para que veáis. Vamos a ver. El producto extraño no está todavía. Ahora que viene es de la marca Sun Boom. Y es un bálsamo labial con factor de protección 30. Es el Sun Boom SPF 30 Sun Cream Lip Balm en el tono Coconut. Son 4,25 gramos y tiene un precio de 5,40 €. Vamos a ver. De este hay diferentes... Mirad, a ver, ahí se abre así. Este hay con diferentes tonos, ¿vale? Y aquí el que viene es el transparente. Ese es blanco. Huele muy bien, huele a coco. Huele a golosina. ¡Ah, qué bien huele! ¿A qué huele? ¿Esa qué huele? A batida de coco. Sí. A eso huele, muy bien huele, dan ganas de comérselo. ¿Y qué nos dice de él? Nos dice que Sun Boom fusiona el cuidado de la piel con el cuidado solar para producir potentes pociones que protegen los labios. Con el objetivo de proteger a sus amigos y familiares de los efectos dañinos de los rayos UV y al mismo tiempo crear conciencia sobre el cáncer de piel. Los fundadores idearon una selección de fórmulas protectoras con FPS, incluido el bálsamo labial original, que contiene una fórmula nutritiva diseñada para proteger, hidratar y suavizar los labios. Muy bien. Y ahora el último producto, pero luego viene uno extra. Y este es el producto extraño que os digo. Mira, es de la marca Peter Thomas Roth. De esta marca, este producto había venido ya. Y han venido también varias mascarillas en diferentes cajas, diferentes calendarios. Pero lo que viene es el Instant Firming Eye. Vamos a ver. Este es un contorno de ojos que lo que te hace es quitarte las arrugas, te hace un efecto tensor. Pero ¿qué es lo curioso de este producto? Es cómo se aplica, que yo me lo aplicaba me lo he aplicado más veces, y me lo aplicaba como un contorno de ojos normal, pues haciéndome unos puntitos y taca. Y no, Mari, no. He descubierto que hay que aplicarlo con brocha. Sí, con brocha. O sea, es la primera vez en mi vida que veo un contorno de ojos que haya que aplicarlo con brocha. Nos dice que hay que hacerse un guisante en el dedo. Oye, nos dice en la mano, pero bueno, lo puedes poner en el dedo y luego con brocha, tiqui, írtelo aplicando. Y que durante 30 segundos que no hagas ningún movimiento para que las arrugas no te las marque. O sea, te lo tienes que aplicar, taca, con la brocha y quedarte así como muerta. Así, yo no sé si voy a poder aguantar porque con lo que soy, que no paro quieta, pero hay que quedarse así. Para que no te marque ninguna arruga de las que tienes ya y que el efecto tensor te lo haga. Así que, bueno, saberlo cómo se aplica, porque claro, si te lo aplicas mal, lo que hace es marcarte más las arrugas en vez de quitártelas. ¿Qué nos dice la marca de él?
Tiene un precio de 5 euros, no, de 6,95 € ese botecito, que tiene 5 mililitros. Y nos dice que reafirma, suaviza y suaviza el área delgada de los ojos al instante, para reducir la apariencia de las patas de gallo, las líneas finas, las arrugas profundas y la hinchazón. Así que mirar qué cosa más curiosa, o sea, que te lo tengas que aplicar, quedarte como muerta, eso, hay que... que tarda de 3 a 7 minutos en secarse. O sea, que ya sabéis, así, muertas, os tenéis que quedar así, sin ningún movimiento hasta que se absorba. Y luego el producto que viene extra, que yo de este no tenía ni idea, es una muestrecita que bueno, vamos a ver, no vamos a salir de pobres con esta muestrecita, no. Pero es el Genifique Ultimate, es el serum de Lancôme, que está guay. Y estas muestras, aunque es enanísima, a mí con una muestra de estas me ha llegado para una aplicación y un poquitín más, que me ha sorprendido porque cuando utilizo este producto del bote, creo que utilizo más producto. Creo, porque me doy por lo menos 2 o 3 pan saco. 2 como mínimo. Y sin embargo, al sacarlo del sobre, me di cuenta, digo, pero si parece muy poco. No, para una aplicación creo que fue. Además es que tenía una muestra y la he utilizado esta semana. O sea, pero ya no me acuerdo, mi Alzheimer, pues eso, ¿cuánto viene aquí? Es el serum Augmente, doble reparación. ¿Y qué viene aquí? No veo la cantidad que viene, pero vaya, es muy poquito. No lo veo. Igual ni viene la cantidad que contiene. Pero vaya, en todo caso, deciros que es un serum que a mí me gusta mucho, ¿eh? Sí. Y que es una muestra muy pequeñita. Pero que vais a ver que es un serum muy bueno. Porque es que se absorbe muy rápido. Te deja luego aplicarla, seguir con la rutina sin ningún tipo de problema. Y a mí me gusta mucho, sí. Y esta es nuestra caja de enero. He echado de menos, en diciembre no vino neceser, que normalmente en diciembre viene un neceser, algún producto extra, pues como la diadema esa roja, o algo extra así, más como más navideño, y dije, va, en diciembre no ha venido, igual viene en enero. Pues no, tampoco ha venido nada extra. En la Glossybox, sin embargo, ha venido una diadema de esas, pero en rosita, en la de diciembre. Yo qué sé, pues así es la vida, no nos ha venido nada extra. ¿Qué opino de la caja? Pues que me gusta el poder probar la Body Butter, bien, el bálsamo de limpiador de Elemis, también bien, un bálsamo labial siempre bien, el Philip Kingsley me gusta y tengo que aprender que utilizarlo bien, probarlo y utilizarlo bien. Así que nada, os dejo abajo el link por si os queréis suscribir y ya sabéis, disfrutar del día, disfrutar de la vida y sonreír, que sonreír es vivir. Y a ver los reyes, ¿qué tal? Aguri.